Somos el equipo número 2 de la cátedra Derecho Constitucional, el tema la Constitución, y estamos integrados por Nelly Pimentel, Luisana Sánchez, Carlos Guerrero, mi persona, Oscar Guzmán. Soy Carlos Guerrero. Me toca hablar sobre la estructura constitucional. La estructura constitucional no consiste solamente en el análisis de las partes que se descomponen, sino también del modo como se articulan entre sí. En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el documento vigente que contiene la ley fundamental del país, dentro de cuyo marco debe ceñirse todos los actos legales. Compuesto por un preámbulo, 350 artículos ordenados en título, capítulo y disposiciones transitorias. Para su implementación fue redactado por la Asamblea Constituyente de Venezuela, constituida por 128 constituyentes, elegidos ellos por votación popular para tal fin. Por favor. La Constitución, las tipologías. Constitución y tipologías. Las tipologías implican el agrupamiento y la sistematización de conceptos atendiendo a sus notas y caracteres generales comunes. Hay dos tipologías importantes. Les hablo de la tipología de La Salle, que distingue dos tipos de constituciones: la escrita y formal, la real y la efectiva. Tipología de García Pelayo, que distingue tres tipos de constitución, que es la racional normativa, la histórico-tradicional y la sociología. Las funciones del Estado como objeto de la Constitución. Las funciones del Estado son las formas diversas que adoptan el derecho para realizar los fines del Estado. Las funciones de Estado tienen un fundamento lógico, jurídico, y gracias a estas se consagran procedimientos de la legislación que necesitan para su realización. La doctrina reconoce tres actividades esenciales del Estado: función legislativa, función administrativa y función jurisdiccional. Muchas gracias. Mi nombre es Luisana Sánchez. Continuando con la exposición, respondiendo a la naturaleza jurídica de la Constitución. El derecho constitucional se encuentra dentro del derecho público, ya que en este el Estado está por encima de los particulares. En el derecho público el Estado es superior, pero protege un bien común. Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela busca proteger los derechos del ciudadano. Continuando, la ordenación jurídica de la Constitución. El ordenamiento jurídico de la Constitución es el documento vigente que contiene la ley fundamental del país. Contiene un preámbulo que establece los significados ideológicos y simbólicos, como son los pensamientos de Simón Bolívar, y adicional 350 artículos ordenados en títulos y artículos. Soy Nelly Pimentel. A continuación con la exposición les voy a hablar sobre la garantía de las normas constitucionales. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, la garantía de la constitucionalidad corresponde a la función judicial, ya que todos los jueces o jueces de la República, en el ámbito de su competencia y conforme a lo previsto de la Constitución y la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, pero la jurisdicción constitucional corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En esta sala, es esta sala la que tiene la facultad de revisar las sentencias y amparo constitucional y el control de inconstitucionalidad de leyes y normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República en el término establecido por la ley orgánica respectiva. El artículo 224 de la Constitución Nacional establece que la Corte Constitucional comunicará al presidente de la República o a la presidenta del Congreso, según el caso
según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por él. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso, al mismo tiempo se enmarca en el artículo 336 de nuestra Constitución. La estructura constitucional del Estado democrático liberal y el liberalismo y la democracia. El Estado venezolano se distribuye entre los poderes municipales, regionales y nacionales. A su vez, este último se divide en 5 poderes. El poder legislativo, plasmado en el artículo 186 al 224, el poder ejecutivo, sustentado en los artículos desde el 225 a 246, el poder judicial, basado en el artículo 253 al 272, el poder ciudadano, contemplado en el artículo 273 al 291, y el poder electoral, plasmado en el artículo 292 al 298 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El liberalismo se entiende como liberalismo a una filosofía política que tiende a la reducción de Estado hasta su mínimo posible. Se le identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Y se ha fundamentado sobre 3 grandes ideas: los seres humanos, el gobierno y el Estado de Derecho. La democracia. La democracia es un tipo de asociación conformada por agrupación de individuos que tiene como característica principal reconocer que la potestad del poderío en su totalidad recae sobre los individuos, estableciendo el liderazgo básico, reaccionando a la voluntad del grupo de los individuos que lo agrupan. Funciones de creación de normas y funciones de ejecución. El sistema de creación de leyes de nuestra Carta Magna establece dogmáticamente en su artículo 202 el concepto de ley y código y la forma de su procedimiento administrativo para lograr su aprobación, es decir, su ejecución. Definen sus lapsos el siguiente artículo, el 203. Más adelante, al máximo órgano normativo hace saber y le atribuye la iniciativa de las leyes a los distintos órganos públicos y a un porcentaje de electores inscritos en el CNE de conformidad al artículo 204. La forma de cómo se discuten los proyectos de ley se realizan según el procedimiento contenido en los artículos 207 a 215. Continuando con la exposición, soy Oscar Guzmán. Me toca poner la pirámide de Kelsen y la Constitución como norma superior. Hans Kelsen, jurista, político y profesor de filosofía de la Universidad de Viena, definió el sistema jurídico como un conjunto de normas relacionadas sobre la base del principio de la jerarquización. Por ende, una norma inferior no puede contradecir nunca a una norma superior, ya que por el principio de la dinámica jurídica, la norma superior es relativamente incuestionable ante la norma inferior. Este sistema jurídico, que es representado jerárquicamente en forma de pirámide, ubica las leyes una sobre otra. Y esta aplicación de la pirámide de Kelsen en el sistema jurídico venezolano se pueden apreciar 3 agrupaciones de niveles. El nivel fundamental, donde tenemos la Constitución Nacional; el nivel legal, donde están contenidas las leyes orgánicas, que son las que dictan las órdenes para organizar los poderes públicos y para desarrollar los derechos constitucionales y que sirven de marco normativo para otras leyes. Luego están los decretos de ley, que son normas con rango de ley dictadas por el Poder Ejecutivo sin que exista la intervención del Congreso o del Parlamento. En este nivel se encuentran también las leyes ordinarias y las leyes especiales. Por último, tenemos el nivel sublegal, donde tenemos los reglamentos, ordenanzas, sentencias, que se encuentran englobados a este nivel, ya que no contienen el rango de una ley formal. La Constitución como norma superior. Existe un principio teórico del derecho constitucional que postula ubicar a la Constitución de un país
jerárquicamente por encima de todo su ordenamiento jurídico, considerándola como la ley suprema de ese Estado y fundamentado en un sistema jurídico que, de acuerdo a cada país, con los tratados internacionales, convenios internacionales y pactos internacionales, gozan del mismo rango que la Constitución Nacional en cada uno de ellos. Por ende, la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico de un Estado, contiene los derechos y obligaciones y vincula a los poderes públicos a los ciudadanos, bajo los principios estructurales que rigen la vida de ese Estado, racionalizando y limitando el poder, además de contener proyectos y programas de actuación que necesitan la centralización de los entes y órganos que conforman la compleja estructura que tiene el Estado. Por lo tanto, la Constitución Nacional es el marco del sistema jurídico del país.